¿Sientes que eres inconsistente en los greens? ¿Te cuesta mucho contactar la bola en el punto correcto? Probablemente el pad mallet puede ser la solución. En este vídeo te lo cuento. Soy Miki Rapado, claymaker y clayfitter por más de 20 años. He ayudado a miles de jugadores a mejorar sus palos de golf en este proceso. Comenzamos. Un pattern mallet es prácticamente lo que tú ves en la mano. Ves un pad con una cabeza bastante más grande, es una cabeza que tiene bastante volumen, lo cual permite a cualquier diseñador de pad a poder colocar el peso de una forma estratégica que hace que la cara del palo sea mucho más estable. Si eres un jugador bastante nervioso de manos o te cuesta mantener el control de la cara, lo que te va a ayudar sobre todo es a que puedas tener un impacto un poquito más descentrado, pero siendo igual de eficiente. Aquí, ¿qué es lo que nos va a interesar? Que cuando tú te cojas un pad mallet, selecciones muy bien cuál es el tipo de cabeza que se mueve acorde con la rotación de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? No todos los patterns mallet tienen la misma rotación. Al final de todo, la rotación de la cara del palo es lo más importante a la hora de seleccionar un pad. En un pad mallet normalmente podemos encontrar 3 tipos de rotaciones o 4 tipos de rotaciones muy habituales, que es la rotación de cero torsión, que es lo que se ha puesto de moda con los patterns de la marca Lab o otros patterns que ha sacado diferentes fabricantes, patterns con la cabeza face balance, que la cara está mirando hacia arriba, patterns con 15 o 30 grados de balance o patterns con 45 grados de balance. ¿Qué significa esto? Dependiendo cómo es el arco en el movimiento tuyo del pad, te va a dar una mayor consistencia y un mayor patrón de repetición. Ese es el objetivo de por qué seleccionar un pad mallet. Voy a explicarte exactamente las diferencias en los diferentes balances de las cabezas de los patterns. Espera, que si te gusta este contenido, suscríbete a nuestro canal. En este momento podrás ver aquí el balance que tiene una cabeza de un pad de cero de torsión, como puede ser en este pad de la marca Lab, que lo que nos permite es que la cabeza, al no tener ningún tipo de rotación, nos permite hacer un arco totalmente recto o prácticamente con un ángulo muy pequeño de movimiento de backswing y downswing. Lo que nos va a dar sobre todo es una mayor estabilidad y una mayor consistencia a la hora de repetir el patrón de movimiento. Si eres un jugador inconsistente, probablemente este puede ser una opción que se puede adaptar muchísimo a tu rendimiento. Plantéatelo, porque yo es uno de los pads en este concepto de diferentes marcas que están sacando actualmente pads de cero rotación, que a jugadores con un nivel de inconsistencia muy alto o con una inseguridad muy alta suelo recomendarlo mucho. Otro tipo de cabeza que puede ser muy habitual a la hora de encontrar y que puedes comprar en cualquier tipo de tienda y se puede adaptar perfectamente a tu forma de patear puede ser el pad face balance. Como bien verás, si tú colocas un pad con los 2 dedos así y la cara mira hacia el cielo, la cabeza, que significa que está trabajando de una forma totalmente independiente a lo que es un pad habitual. El face balance lo que supone es que la cara prácticamente no tiene una rotación muy elevada, pero tiene una rotación de 90 grados. ¿Qué significa esto? Otros pads que hemos enseñado podrás ver que la cara quedaba aquí, en este caso la cara queda a 90 grados respecto a la otra. ¿Qué nos da? El movimiento nos va a permitir hacer un movimiento más recto de atrás adelante, pero también un movimiento de un poco de arco de atrás adelante. El pad face balance, si realmente seleccionamos el grip correcto, nos puede ayudar mucho a ser muy consistente a la hora de tirar pads y alinearnos fácilmente. Además de eso, todos los fabricantes, como podrás ver aquí en este caso de Odyssey, han colocado los pesos en las partes más externas de la cara para darle mayor estabilidad a la cara. ¿Eso qué nos genera? Que el momento de inercia que va a tener este pad va a ser bastante alto y que sobre todo nos va a permitir que el punto dulce también sea bastante alto. ¿Qué significa punto dulce? Que tú puedes permitirte pegar la bola en el centro o pegarla fuera del centro, lo cual te va a dar el mismo nivel de consistencia y vas a tener una rodada de bola bastante parecida y te va a generar una mayor estabilidad en el control de tu distancia. En este caso, te enseño este pad, tiene una caída de punta de unos 15-30 grados, no llegará, lo cual te va a permitir sobre todo que si tú tienes un movimiento de arco con un poquito de movimiento hacia adentro, la cara del palo luego en la bajada va a recuperar y va a llegar la cara más cuadrada. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Es un pad mallet inadecuado para ti? Probablemente lo primero que tienes que tener claro es cómo es tu movimiento. En este caso, sabiendo cómo es tu movimiento, sí que vamos a tener claro que la cara del palo tiene que tener una cierta rotación, ¿vale? Si tu rotación siempre es interior, vamos a ver que tú consigas impactar la bola de forma más consistente. Si tú tienes una rotación un poco más fuera de lo habitual, que es del movimiento recto que nos va a obligar a hacer o nos va a permitir hacer un pad mallet, el pad que tenga un poquito de rotación siempre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque al final el objetivo de esto es que el parámetro de lo que es la cara del palo en el impacto sea siempre de 0, más 1, más 2 grados, lo cual te va a permitir sobre todo ser consistente. Tienes que plantearte muy bien que a la hora de elegir un pad, la rotación es lo más importante. Muchas veces, y los grandes errores que se suelen cometer, es comprar un pad solamente porque el diseño es bonito o es feo.
Eso es un gran error, porque al final, piénsalo, estás gastando un dinero, estás invirtiendo un dinero en ti y realmente puede ser una mala inversión y una mala inversión para tu golf. Y como última opción, aquí tenemos el pad que tiene mayor balance. En este caso es un mallet que tiene casi 45 grados de balance. ¿Qué supone esto? Este pad probablemente podrías jugarlo si fuera un pad blade con el mismo tipo de balance. ¿Qué es lo que nos sugiere este tipo de cuello y este tipo de diseño? En este caso nos va a permitir hacer un arco un poquito más grande y te va a dar un nivel de rotación mucho más grande. ¿Qué significa esto? Que si eres un jugador que tienes un arco bastante más interior, sí que te va a permitir que la cara del palo tenga un cierto control y no una dirección muy teledirigida. El objetivo de un pad mallet al final es que tú como jugador te sientas suelto, te permita tener confianza. Si en tu caso el que el pad tenga esta rotación y tenga este tipo de caída te va a permitir ser muy consistente, es una de las recomendaciones que tienes que tomar. Ten en cuenta que el objetivo de este pad es exactamente igual que en todos los demás que te he comentado anteriormente. Te van a dar un nivel de consistencia muy alto, pero sí tienes que valorar cómo tiene que ser tu rotación. Tenlo muy en cuenta porque este error puede definir tu golf. Ahora te voy a explicar cuáles son las principales características que tienen los patterns mallet. Primera y más importante, la cabeza es grande, ¿vale? La cabeza es de un tamaño bastante grande. En este caso, yo tengo un Odyssey i1 Millet de la gama de Odyssey, que lo primero que tiene, y para que tú puedas ver, tiene bastante peso. En este caso han puesto 2 pesos adicionales aquí, pero todo el peso está repartido por el perímetro del palo. ¿Qué significa esto? Como la cara es grande, el objetivo que tenemos es que la cara rote lo menos posible. ¿Por qué? Porque una de las características importantes en un pad mallet es que la rotación sea muy controlada, lo cual te va a dar en el movimiento de tus hombros de forma correcta un nivel de consistencia muy alto, ¿vale? El objetivo que vamos a tener fuera de esto, ¿qué otra característica que es? Que vamos a tener sobre todo que el peso está repartido en estos lados. Al tener el peso repartido en los lados, y ahora luego te enseñaré otro modelo para que veas la diferencia, la consistencia del movimiento es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tenemos todo el peso en estos lados, el palo va a rotar mucho menos. Ese es el objetivo que yo creo que tienes que valorar si tú te sientes que eres muy inconsistente a la hora de patear. Sobre todo si tienes que tirar un pad corto, que sientes que las manos se te mueven, te pones muy nervioso. Este tipo de pad puede ser una gran solución y puede ser una gran herramienta para tu consistencia en los greens y para bajar sobre todo el número de pads por vuelta. Te lo recomiendo. Te vas a plantear, ¿y por qué tengo que jugar un pad mallet? El pad mallet no significa que porque seas un mal jugador tienes que jugarlo. El pad mallet solamente lo vamos a recomendar a una persona que se siente con muchísima inconsistencia, muchísima inseguridad. Necesita un nivel de control muy alto para que la confianza en uno mismo a la hora de jugar en una vuelta sea muy alta. Ten en cuenta, y te habrá pasado muchas veces, que en medio de una vuelta empiezas a fallar pads y automáticamente tu juego se empieza a desmoronar. Eso mentalmente te puede destruir. El objetivo de un pad como este puede ser eso, intentar que seas consistente mentalmente en una vuelta. Hay muchas cosas más importantes, pero realmente habrás visto a jugadores profesionales que antiguamente pateaban con pads blades, pads que tienen la cabeza mucho más pequeña, patear con pads mallet. ¿Por qué? Porque realmente a día de hoy en los torneos de golf profesional los greens son muy difíciles, suelen ser muy rápidos y el jugador profesional lo que está buscando sobre todo es que su patrón de movimiento se repita una y otra vez de forma consistente. En este caso, tú como jugador amateur o jugador de handicap bajo, valóralo porque realmente puede ser uno de tus problemas a la hora de bajar el handicap. El pad, ten en cuenta que supone prácticamente más del 50% de los golpes en una vuelta. Maneja muy bien clara la decisión a la hora de seleccionar un pad mallet o un pad blade. En este caso, si eres inconsistente, ya te lo he dicho, tienes que cogerte un pad mallet. Bien, y te plantearás en este momento cuál es el pad mallet que se adapta a mí. Bien, te voy a dar un razonamiento que yo tengo bastante claro a la hora de recomendarlo a cualquier tipo de jugador. ¿Eres muy inconsistente en pads de 1 metro a 3 metros? Probablemente lo que necesitas es un pad face balance o de 0 rotación. ¿Eres muy inconsistente en un pad de 3 metros a 8 metros? Probablemente tu recomendación y el tipo de pad que se pueda adaptar a ti dependiendo tu movimiento puede ser un pad face balance o de rotación de 30 grados. Y sobre todo, si tienes un control desmesurado a la hora de tirar pads muy largos, yo ahí no te voy a decir la cabeza más correcta, sí que te voy a decir claro que lo que tienes que seleccionar es una cabeza que te dé la sensación de, sin hacer un swing de práctica, tener un control y una sensación de lo que va a rodar la bola desde el primer momento. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a hacer es que tú tomes una decisión de forma objetiva. Siempre que pruebes un pad,
nuestra recomendación es muy clara. Nunca lo hagas en un sitio cerrado que no tengas una distancia muy grande para poder tener un control de esas mismas distancias. ¿Por qué? Porque realmente si no controlamos un pad a la hora de hacer una distancia de 8 o 10 metros, no vamos a saber si vamos a ser consistentes en un green. Siempre es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Yo te voy a recomendar que sí que lo pruebes en pads de 1 a 3 metros, que realmente son los pads de conversión de birdie o de conversión de par, pero ten claro que los pads de media y larga distancia son los que realmente te van a hacer que tu vuelta sea tranquila. ¿Por qué? Porque el hecho de sentir que tienes un pad de 10 metros y vas a dejar la bola en menos de un segmento de 50 centímetros del hoyo, te va a dar un nivel de confianza muy alto. Y eso es un tema que lo tienes que valorar. Si este contenido te ha gustado y crees que te ha podido aportar algo de valor, solo tienes que hacer dos cosas muy importantes: dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal.